Y para eso le damos primero la bienvenida. Hola, Rox. Bueno, yo igualado. Hola, Rosana. Buenos días. Que son, como todos mis compañeros en este espacio digital, no los conozco en persona, pero igual como pasa con Miki Gásquez, se vuelven parte de esta familia. Cuando pasó algo en España, dices, pues hay un compa que tenemos en España que nos puede hablar al respecto, que nos cuente esta experiencia. No necesita ser un especialista, ser una persona con capacidad de comunicar, ¿no? Y por ejemplo, cuando la realidad es un apagón, te quedas sin conexión en el celular, este programa no podría funcionar, más allá de que si tiene pila en este momento la computadora y la cámara, no hay una red que se sustenta a partir también del uso de la energía eléctrica y no sabemos si nos van a estar escuchando o viendo. Entonces, esto no podría funcionar, pero al mismo tiempo una cirugía se complicaría. Cosas como que muy reales, yo tengo ahorita 20 pesos en la bolsa porque no me gusta traer efectivo. Entonces, finalmente no podía comer, no podía ponerle gasolina al auto, no podía hacer muchas de las cosas que haces de forma muy cotidiana. Entonces, todo este caos, hay gente que dice, qué bendición que pudimos alejarnos del teléfono y poder comunicarnos y hablar. Y es cierto, es una perspectiva. La otra es que te pones a pensar, y eso a veces nos toca a los que proveemos, y si no hay dinero mañana, o sea, no físico, si no hay dinero, ¿dónde compro el alimento, la bebida, las necesidades? ¿Cómo se surten? No habrá transporte, no habrá pago con tarjeta para el transporte. O sea, regresar a una época muy complicada y si es difícil entenderlo, o sea, ¿cómo debe adaptarse un ser humano? ¿Qué interpretación, qué lectura le das tú a esto en el medio de tu expertise para después hablar del autismo? Muchas gracias. Primero que nada, buenos días. Sí, estaba viendo las noticias ayer y esto fue un choque con la realidad para las personas que están padeciendo ahorita diferentes dificultades con este apagón. Era recordarles, ¿no? Que tanto dependemos de la electricidad, de la tecnología y todo eso. Eso me recuerda a un chiste que vi hace tiempo en internet que decía, las redes sociales le decían a todo, deja que me vaya para ver qué van a hacer. Y luego el internet se reía y decía, jajaja, deja que yo me vaya para ver qué van a hacer. Y luego llega la luz, la electricidad, dice, espera que yo me vaya a ver qué van a hacer. No, porque ahí realmente es cuando vamos a sufrir todo sin la electricidad. Entonces, Sí, sí, definitivamente es un choque, pero es más que todo por la dependencia que tenemos de eso, ¿no? Y va a depender mucho del estado de resiliencia, del tipo de personalidad de cada persona. Algunos lo van a ver como algo grave, algo terrible, algo que los desestabiliza mucho emocionalmente, y otros lo van a ver como una oportunidad de desconectarse con las redes sociales y conectarse más con la realidad, con el vecino, con el familiar, con los amigos, más contacto físico, más cara a cara. Entonces, ahora sí que definitivamente vamos a poner a prueba qué tipo de personalidad tenemos, qué tipo de mindset, como decimos en inglés, ¿no? ¿Qué tipo de mindset tienes? ¿Qué tipo de mentalidad tienes? Si realmente puedes ver en una dificultad una oportunidad o lo puedes ver más bien como un reto que te desestabiliza mucho. sí, quizá, digo, entre muchas realidades, si un coche eléctrico en medio de esta circunstancia deja de funcionar aquí en la ciudad, les llamamos los progres, aquellos progresistas que están utilizando un coche que no contamina y bla, 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 que con sus discrepancias dejan de tener energía por ese Ajá. apagón, lo guardan y utilizan la bicicleta en una ciudad en la que todavía, al menos aquí en el centro, hay instalaciones para que puedas utilizarla, carriles específicos, algo de seguridad, digamos, no habría tanto impacto. Lo pongo, lamentablemente, la gente que trabaja en los negocios a donde van esos progres, la gente que atiende esos negocios o que atiende en muchos lugares viven en la zona conurbada, en las afueras. Se tardan 2, 3 horas en un transporte o en su auto para poder venir. Y no es por gusto, ni porque les encante manejar entre el tráfico. Es que si no lo hacen y se vienen en camión, los matan, los roban o los... Ya, el catálogo lo sabemos. Entonces, cuando le quitas, o sea, Sí. este progreso acá,
tiene una realidad, dice, chido, en la bici en lugar del coche. Cuando le dices a eso a una persona que se va a jugar la vida por este apagón, la mentalidad es muy diferente. Y como dices, la resiliencia puede ser, pues chido en la bici, y el otro, Dios mío, sentir, pues, hasta mejor dejo el trabajo, ¿no? O sea, ese es el extremo en el que llegamos a considerar un simple hecho que tiene una respuesta específica, pero nos toma en diferentes realidades. Sí, va a depender mucho de la realidad de cada uno y de las circunstancias y del estilo de vida y de el área donde viva, de la situación en la que esté, porque va a ser muy diferente cómo lo va a tomar una persona que de repente diga, bueno, dejo mi carro allí, va a ser una buena oportunidad para caminar. Es muy diferente a cómo lo va a vivir una persona que está en el hospital a punto de pasar por una cirugía cuando pase este apagón. O sea, es muy diferente. Entonces, va a depender de las circunstancias, claro Pruebas. que sí, de la circunstancia en la que la persona esté. Pruebas que nos pone la vida. Pero bueno, hablemos de otras cosas. Gracias por estar con nosotros, como siempre, Rox. Decir autismo, muchos considerarían esto en otras épocas una enfermedad, otros lo consideran una condición, y otros más, incluso lo he escuchado recientemente, es un grupo al que consideran especial, porque se está conectando, se estaría conectando con otras formas de energía en el universo, ¿no? Entonces, entre una y otra hay un ser humano con necesidades especiales para entablar una comunicación, por ejemplo, con el resto de las personas en el día a día. Pero, ¿qué es el autismo y cuál es el panorama que tenemos hoy en día? Me da mucho gusto que tengas este espacio para hablar acerca de esto, porque como sociedad todavía nos falta mucho por aprender acerca del autismo. Y como bien lo decías, mucha gente piensa o cuando hablas con un niño, cuando hablas acerca de un niño con autismo, lo primero que las personas piensan es en la palabra enfermedad, ¿no? Y entonces, poco a poco como sociedad nos hemos ido educando acerca de esto, pero todavía nos falta un largo camino, porque en realidad la ciencia también está en este avance. Pero nosotros como sociedad lo primerito que tenemos que saber es que es un trastorno del neurodesarrollo, no es una enfermedad, es un trastorno, es una manera diferente como el cerebro se va desarrollando, y es importante que la gente entienda esto para que ya no sigan cometiendo ese error de decir a ese niño que está enfermo de autismo, es un niño que tiene un trastorno del neurodesarrollo, un trastorno del autismo, y como el autismo es tan amplio, se va a ver diferente en cada individuo que lo tenga. Entonces, una de las cosas que tenemos que decir acerca del autismo es que él específicamente va a afectar a 3 áreas muy importantes de la vida del individuo que tenga el autismo, que es la parte como ellos interactúan, que es la parte social, la parte como perciben el mundo, ¿no? Esta parte sensorial de cómo percibo los sonidos, las personas que están alrededor mío, el ruido, la información, y la manera como aprendo. Entonces, esos son tres áreas fundamentales que son afectadas por el autismo: la manera como aprendo, la manera como interactúo con otros y la manera como percibo el mundo alrededor de mí. Es una Para empezar por condición, allí. perdón. Para que Hay, empecemos así, pues es la base de lo que la gente tiene que saber. Esta condición, la forma en ayudar a una persona con autismo, es que no quiero caer en esta banalidad, por ejemplo, como decías, de mencionar una enfermedad, ni siquiera especificar si puede ser curable o no. Yo creo que hay muchas terapias alrededor, muchas ayudas que podrían, más que a una persona con esta condición, a uno, a entender esa parte del mundo en el que está tratando de interactuar, de aprender y de comunicarse con nosotros. Sí, sí, por eso explicaba que lo primordial es que sepamos que es un trastorno del neurodesarrollo. Lo segundo es que sepamos que hay 3 áreas importantes que les va a afectar, una más que otra. Por eso se le llama espectro, porque es muy amplio. O sea, por ejemplo, mencionamos 3 áreas. Mencionamos el área social, el área que percibo el mundo y el área de la manera como hablo y cómo me expreso y cómo pienso y cómo aprendo, ¿verdad? Entonces,
quizás algunas personas son más afectadas en el área social que en el área de cómo aprendo. Quizás esta área no le afectó tanto el autismo, pero en la parte social sí luchan bastante con entender lo que es el lenguaje corporal, qué cosas debo decir, qué cosas no. Hay otras personas que se les va mejor en esta área del social, pero definitivamente el autismo afectó más el área de cómo pienso, cómo aprendo, cómo razono, o en el área de cómo percibo el mundo. De repente me puedo comunicar relativamente bien, puedo expresar lo que necesito, mis necesidades bien, o puedo socializar bien, pero la manera como percibo el mundo me afecta mucho. O sea, ahí es cuando vemos niños, por ejemplo, que van a la tienda y el sonido de los carros alrededor o las luces o el sonido de las personas alrededor le afecta mucho. Entonces es donde decimos que esta área fue más afectada que otras. Pero es importante que sepamos que todo va a depender del individuo. Cada individuo vive o es afectado por el autismo de diferentes maneras. Entonces, uno de los errores que cometemos en la sociedad, que las personas que no conocen mucho acerca del autismo, es que generalizan, ¿no? Por ejemplo, piensan que un niño con autismo es un niño que siempre está perdido, es un niño que siempre está en otro mundo, o es un niño que no le gusta socializar, o es un niño que no le gusta que lo toquen, o es un niño que tiene una inteligencia súper especial, ¿no? Muchas personas me dicen eso, porque yo tengo un hijo con autismo y muchas personas me dicen, oh, he escuchado que ellos son súper inteligentes, y no siempre es la regla. A mí me parece muy tierno cuando las personas me dicen eso, pero la verdad no siempre es la regla. Algunos tienen una inteligencia promedio, otros tienen una inteligencia que sobrepasa el promedio, pero la verdad es que no siempre es la regla. Entonces, lo que nos toca aprender del autismo es que es muy amplio, es muy diferente en cada persona, y ahora sí que nos toca conocer bien a la persona que tiene este trastorno del autismo antes de hacer algún juicio o antes de entender en qué área de su vida está afectando el autismo. Porque finalmente, como dices, Rosana, no necesariamente es el apartado de la inteligencia el que estaría afectado o el que determina esta condición, sino esta imposibilidad de relacionarse y al mismo tiempo creo que muchos hubiéramos querido saber, por ejemplo, quizá de algún caso que pudiera detectarse antes del momento en que se detectó. Es decir, la detección temprana del autismo creo que es fundamental en su acompañamiento para generar una mejor dinámica en la que pues tanto el paciente y las demás personas, básicamente su familia incluso, puedan aprender a relacionarse, ¿no? A establecer un nuevo lenguaje que les permita relacionarse de una forma normal y de ahí partir a un segundo círculo que pudiera ser salir a la escuela o a otras actividades. Y muchos también habríamos de recordar que, por ejemplo, y no es una digamos comparación muy apropiada, pero me parece un poco nos puede ayudar a ilustrar, porque antes, en el antes de las abuelas, que estaba bien visto que nos aventaron un chanclazo, ese chanclazo era el que decían que educaba, que curaba la ansiedad, que ayudaba a los problemas de comportamiento, y sí, a lo mejor muchos no necesitamos ir a un paidopsiquiatra, es decir, ya se me está oyendo el término, sí, o con un especialista de estos que tantos hay hoy en día, y simplemente traemos las huellas en nuestro cuerpo del palo de la escoba que nos rompieron, los chanclazos y los cinturonazos que nos tocaron. Así como pocillitos rotos, estamos ahorita tratando de relacionarnos en el mundo, lo cual no quiere decir que sea bueno, pero es lo que nos tocó. Hoy en día, creo que la mejor forma de detectar a un paciente, a una persona con autismo, sería lo más temprano. ¿Y qué es lo que nos debería de llamar la atención? Sí, bueno, primero, porque has dicho cosas muy interesantes. Primero que nada, eso, para dejar un punto allí, sí es cierto. Antes había, se podría decir, no es que nosotros los terapeutas nunca vamos a apoyar la disciplina física, pero una cosa que sí puedo decir de las generaciones anteriores es que era el padre o la madre de la casa tenía muy claro que ellos eran la autoridad y nos los dejaba muy claros a nosotros también, ¿no? Sí. Entonces, eso se ha perdido bastante. Se ha perdido bastante en las generaciones de ahora. En las charlas que yo doy en conferencias en las escuelas, a los padres siempre les recuerdo esto. Ustedes están perdiendo ese rol de autoridad por querer ser amigos de los hijos, porque la generación de ahorita cambió mucho y quizás ese es un tema que podemos
indagar en un próximo programa cómo ha cambiado la autoridad de los padres en las generaciones nuevas. Ha cambiado muchísimo, ha disminuido muchísimo porque la generación cambió tanto en tan poco tiempo con las redes sociales, con el uso del internet y con tanta información que ahora los padres tienen un poco de miedo, es la verdad, tienen un poco de miedo a sus hijos o tienen un poco de miedo de ejercer su autoridad en la casa y están como perdidos entre cómo lo hago porque quieren usar una estrategia que sirvieron hace 30, 40 años, que no sirven con la generación de ahorita porque pues el mundo cambió muy rápido. Eso por una parte. Por otra parte, volviendo al tema del autismo, es muy importante la detección temprana. Eso va a ser la clave de todo. Y lo que yo le recomiendo a los padres siempre es no ignores las señales, porque la mayoría de las veces los padres ignoran las señales por el hecho de que está pequeño, que todavía no ha crecido bien. Los niños a partir de los 12 meses o 18 meses ya muestran muchas señales del autismo, pero algunos papás ignoran esto porque piensan que está pequeño, porque también es difícil. O sea, así como hablábamos del proceso del duelo hace unos días atrás aquí en tu programa, también tenemos que aplicarlo al hecho de que los padres pasan por ese proceso del duelo también. Ese proceso donde está la negación, donde está la rabia, donde está la negación de no creo, mi hijo se ve bien, bueno, él juega, bueno, él habla, no está distraído, no está perdido, como dicen algunos síntomas del autismo. Entonces intentan agarrarse de una esperanza de que no es así, ¿no? Aunque muy adentro ellos ven las conductas, muy adentro ellos tienen ese sentimiento de que algo no está bien en su desarrollo, pero aún así lo ignoran porque tienen esta pequeña esperanza de que no sea así. Entonces, no ignorar esas señales, prestar mucha atención en los primeros meses del crecimiento del niño es esencial. Hablar con el pediatra acerca de las preocupaciones que tengo. Sabes que tiene ya 18 meses, tiene 24 meses, ya tiene 2 años y tiene muy poco vocabulario, no habla mucho, o cuando lo veo cuando interactúa con los niños, no interactúa bien, porque recuerda que hablamos de estas 3 áreas, cómo interactúa, sus habilidades sociales, la habilidad cómo aprende las cosas y cómo percibe el mundo. Entonces, de repente está bien socializando, de repente está bien cómo se comunica o cómo aprende, pero de repente lo ves que es muy afectado por las luces, el sonido, los ruidos, la textura de las cosas. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que prestarle atención. Y la intervención temprana es la que nos va a ayudar a que cuando este niño llegue a los 3, 4, 5 años, tenga un mejor desarrollo, tenga un mejor conducta. Porque lo que se ha visto es que si las terapias conductuales, que son las que se usan para el autismo, comienzan a temprana edad, una terapia conductual puede comenzar desde los 12 meses o desde los 18 meses de edad. O sea, un niño de 1 año y medio puede estar ya en terapias conductuales. Porque pues aquí en la ciudad de Houston, la evaluación del autismo se hace a partir de los 18 meses. Incluso algunos centros de desarrollo lo hacen antes, pero generalmente a los 18 meses. Entonces, después de los 18 meses te dan el diagnóstico, empezar a ayudarle con terapias conductuales, llevando las terapias de ABA. Aquí son las más recomendadas para los niños con autismo, en español es ABA, que son análisis behavioral. En muchas diferentes partes de la ciudad hay bastantes centros de esto, donde son terapias conductuales. Ahí no hablamos de emociones, no hablamos de traumas. Las terapias conductuales no se enfocan en la cognición, se enfocan en la conducta solamente, ¿no? Enseñando conductas para que el niño pueda funcionar lo mejor que pueda en la sociedad. Entonces, aceptar esta realidad va a ayudar a que el niño tenga más chance o más probabilidad de funcionar mejor cuando ya sea su edad preescolar o su edad escolar, donde ya le toca ir a la escuela con grupos de niños o interactuar en la adolescencia. Mientras más temprano reciba los servicios y la ayuda, más probabilidades hay de que va a poder funcionar en un ambiente escolar o en la casa o en un ambiente social. Fíjate, tiene mucho de razón lo que comenta Leti López. Dice, qué importante tema están abordando y qué bonito que nos eduquen para poder integrar a los niños con autismo, jóvenes con amor y empatía. Muchas gracias. Y sobre todo, por ejemplo, otro mensaje de Meme Cristo,
dice, es difícil aceptar que un hijo tiene autismo, incluso para el padre del niño, usualmente entran en negación esta etapa del duelo que decías, y es bien duro como familia ayudar cuando un padre se niega a ver lo que está a la vista, pero también no es en defensa, digamos, de esa vieja escuela, nadie nos enseñó por ejemplo, ser padres, digámoslo, en un escenario relativamente normal, dentro de las anormalidades que uno mismo pueda tener. O sea, insisto, no lo digo de forma banal, somos unos pocillitos, unas tazas rotas, ahí medio compuestas por el paso de la vida, y pues ni modo de que no haya ninguna fuga, que sean perfectas. Somos perfectamente imperfectos, y por lo mismo, cuando de repente tenemos, por ejemplo, yo diabético, consideraba mi condición como enfermedad. Y aunque en algún sentido lo es, porque medio se controla con un medicamento y va provocando una serie de consecuencias, lo que también me ha ayudado a dar un cambio es asumirlo como una condición, es el espacio en el que estoy el día de hoy. Hoy tengo esta situación en la que la glucosa dentro de mi cuerpo es tan variable como incontrolable, ¿no? Si comemos algo, y lo mejor es hacer esto y aquello. Hoy en día es también difícil, por ejemplo, salir de esta satanización, de este señalamiento, a veces hasta sectario, decir, un niño con autismo, pónganlo en el rincón y voltéenlo hacia la pared, porque los demás no se vayan a contagiar. O sea, una serie de barrabasadas que incluso crecían en casos como, por ejemplo, como decías hace ratito, un niño que no tolera los ruidos. Y decías, ay, chamaco, qué insoportable eres, qué payaso eres. Y no necesario, bueno, deja el necesario, no es por ahí. Te está dando una alerta de que no tiene una de estas tres posibilidades de comunicarse, no está funcionando. Y nosotros al dejarlo pasar puede llegar a aislarse, ¿no? O sea, si no se atiende, por ejemplo, multidisciplinariamente un pequeño con esa condición de autismo, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Cuál podría ser su extremo? ¿En qué edad, por ejemplo? O sea, podría tener un panorama muy complicado por la desatención de los padres. Pues si esto no se atiende, las conductas se empeoran, porque el problema es que necesitamos enseñarles a ellos cómo expresarse. O sea, si mantenemos presente que el hecho de ellos expresar, de cómo ellos enseñan qué necesidad tienen, es difícil, pero con técnicas conductuales o terapia conductual se puede ayudar mucho a que ellos mejoren en esta área. Entonces, definitivamente vamos a tener un niño o un adolescente o un adulto que puede funcionar mejor en la sociedad y además expresarse mejor. Ahora, si esto no se hace, lo que yo he visto en mi carrera es que la conducta agresiva incrementa, ¿no? Entonces, ¿por qué la conducta agresiva? Porque es lo que más común he visto. Cuando no es tratado, cuando no se le ha dado los servicios que necesita o cuando no se le consiguen los recursos que necesita, la conducta agresiva es una de las primeritas que se va a ver y que va a ir empeorando con el tiempo. ¿Por qué? Porque esa conducta agresiva solamente es la punta del iceberg, pero en realidad lo que está abajo es una montaña de frustración de que no me entiendes o no sabes lo que quiero, no sabes lo que necesito, no sabes cómo esta luz me molesta, no sabes cómo ese ruido me molesta. Entonces empiezo a ser agresivo, porque es la naturaleza del ser humano. Cuando no puede expresar bien lo que necesita o lo que le duele o lo que le molesta o lo que quiere, usa la agresión como una manera de defensa o de comunicación. Entonces, lo que va a pasar, que si esta persona que tiene necesidades especiales, que tiene un trastorno del desarrollo y no puede expresar bien y no recibe los servicios que necesita o no recibe la ayuda que necesita, la conducta agresiva va a ir empeorando con el tiempo. Porque aparte, dos cosas muy importantes que mencionas, Roxana, y con esto iría cerrando esta participación, pero una de ellas es que se señala, por ejemplo, un comportamiento violento de un pequeño con autismo,
porque quizá estamos, o sea, no es porque sea un síntoma el ser violento, es que ya pasamos del escalón 1 al 76 sin haberlo atendido y sin tener, digamos, este acompañamiento que ayudaría a que este escenario violento no ocurriera. Y dos, para una personita con autismo, el mundo es en el que él vive es el normal. O sea, él está en medio de un mundo normal, él no entiende por qué los demás no son como él. Cómo no les molesta el mismo ruido, cómo no les afecta la misma luz, cómo pueden estar este tiempo en silencio con toda tranquilidad, no lo entienden. ¿Por qué? Pues porque también piensan, igual que en nuestro propio egoísmo, pues León piensa que todos son de su condición y el gran problema es la comunicación. La gran problemática ahí es la forma de comunicarse. Es muy apasionante este tema. Me gustaría, pensemos en una segunda digamos, una segunda ventana para este tema la próxima semana. Esta segunda parte podría ser muy útil, sobre todo para poderlos ayudar digamos, encontrar, por un lado, detección oportuna y por otro lado, una atención multidisciplinaria que me parece es sumamente recomendable. Y aprender, pues, a vivir, ¿no? O sea, habrá gente que tenga que convivir. Digo, mi madre no sabía que iba a engendrar a un hijo diabético, ¿no? Y también ella hacerlo. O sea, yo creo que si tuviéramos el manual de qué enfermedades nos van a tocar, dice, ay, no me dé este niño, deme otro, ¿no? Que tenga mejor problemas con los pies u otra cosa. O sea, así no es la vida. O sea, ya te llegó y pues a entrarle, ¿no? Esta es mi realidad y tengo que aceptarla. Claro, por eso decía que tenemos que aceptarlo y tomar cartas en el asunto. Es lo que tenemos que hacer, pero definitivamente los padres pasan por ese proceso de enojo, de negación, de no puede ser, qué pasó, qué comí, qué tomé, qué medicina hice o qué pasó durante el parto. O sea, empezamos a buscar todas estas respuestas o esta culpabilidad de quién es el culpable hasta que por fin llegamos a esa etapa de la aceptación, de decir, ok, tengo que llamar al neurólogo, tengo que hacer cita con el pediatra, tengo que hacer una cita de terapia conductual, tengo que hacer una cita para hacer la evaluación del autismo, hasta que por fin los padres llegan a ese punto, es cuando empieza todo el proceso de ayuda para ese niño, pero mientras tanto, no, y muchas veces las personas se quedan estancadas en ese proceso. Antes de concluir este programa, me gustaría decir dos cosas muy importantes para las mamás que vean este segmento y tengan esa duda acerca de, creo que veo los síntomas en mi hijo. Hay muchos recursos en internet donde ustedes pueden poner, por ejemplo, autoevaluación del desarrollo, y allí le van a salir de 0 a 3 meses, el niño debería estar haciendo esto, de 3 a 6 meses, el niño debería estar haciendo esto, de 6 a 9 meses, así. Incluso hasta los 5 o 6 años va a salir, son como pequeñas cositas que puede hacer como un check. Entonces, eso es una pequeña autoevaluación en la casa antes de quizá ustedes tener esta conversación con el pediatra, porque ese es el primer paso, tener la conversación con el pediatra, para que el pediatra les refiera a un especialista a hacerle una evaluación del autismo. Pero antes de esto, si usted duda en que quizás su hijo o no, o usted diga no, solamente está pequeño, es porque puede hacer esta autoevaluación en la casa y decir, ok, déjame ver dependiendo de la edad que tiene mi hijo, si está dentro del rango de lo que debería estar haciendo, ¿no? Esa es una por un lado. Y por otro lado, que este es un tema que quizás lo podemos ampliar la próxima semana, es que este mito de las vacunas o de que algo todavía sigue siendo un mito. Todavía sigue siendo un mito que esta es la causante del autismo. Lo que sí se sabe desde 1940 y se mejoró en 1981 es que hay un problema en un cromosoma. El problema en el cromosoma X, que se le puso cromosoma X frágil, donde se detectó, o sea, finalmente se vio que hay una mutación en el gen FMR1. Entonces, este gen no produce la suficiente proteína y por eso hay como una ruptura en ese cromosoma X. Entonces, hasta ahora, eso es lo que la ciencia ha podido probar que está en los cromosomas de los niños con autismo. Esta evaluación se puede hacer a temprana edad también. Hay familiares que pueden pedir esta evaluación a un especialista, decir, yo quiero hacerle una evaluación del cromosoma X frágil a mi hijo y ver si está en su cerebro, y así podría ser una detección temprana también. Muy interesante, sumamente interesante, de verdad, sí.
veamos el próximo martes ampliar sobre este tema. No quiere decir que lo vamos a resolver, pero sí tener más herramientas, porque de entrada me resolviste, aunque sea de forma somera, estas dos interrogantes que estaba dejando con toda intención para la segunda parte y arrancar. En México hemos hecho una serie de entrevistas, por ejemplo, acerca de los cuidados durante el embarazo, pero también previo a la idea de concebir, por ejemplo, para saber si los dos proveedores del ambiente en el que crecerá un nuevo ser son saludables, son compatibles, no van a desarrollar algún tipo de problema, que independientemente de que te guste o no te guste, que lo cargues, no lo cargues, que te digan, que lo señalen, que el estigma y todo, hay muchas cosas que a veces no estás dispuesto a hacer en cuanto a la economía. Entrarle no es nada barato, y también en lo que a disposición de tu tiempo vas a tener que darle a este nuevo ser. Pero le decía tal cual a los especialistas, no es lo mismo prepararse para tener un bebé con toda emoción, aceptando esta idea de entender el proceso y examinarse, a que el bebé sea producto de 2 cervezas, 3 tequilas y la calentura. O sea, cuando ni siquiera hubo un escarceo, una idea previa de conocerse, simple y sencillamente, y se quedan con el paquete uno, o el otro huye, o se quedan comprometidos por la fuerza, además creando un ambiente hostil para un bebé que, pues, yo ¿qué onda? O sea, ¿yo qué hice? ¿No? Entonces sí es bien complicado, de verdad. Sí, te invito, bueno, sé que siempre estás, pero platiquemos de esto la próxima semana. Sí, me da mucho gusto poder estar educando a las personas a través de este medio, y bueno, nos vemos entonces la próxima semana para continuar el tema. Claro que sí. Gracias, Rosana, que estés muy bien y muy buen día.